Ahí empiezo a grabar de vuelta. Como le decía, 1953 marca un hecho importante porque tiene que ver con un hecho político que es la revolución en Hungría, que hace un posicionamiento internacional, digamos, dentro de lo que serían los comunistas, y empieza a ver como una gran, si se quiere, disidencia por izquierda, crítica. ¿Por qué? Porque Hungría termina siendo invadida por la Unión Soviética. O sea que ese intento de democratización por izquierda de los regímenes socialistas termina siendo clausurado por derecha, digamos, cerrado por vía de la represión. Bueno, eso en Inglaterra va a tener un impacto enorme, no solamente en Inglaterra, pero sino en todo a nivel marco internacional, en Francia, en Italia menos, pero sobre todo en Francia y en Inglaterra, va a generar que haya como una ala izquierda del comunismo que se rompe. Ahí es cuando surge de un grupo de historiadores británicos, en los que está, no sé, Christopher Hill, Thompson, Hobsbawm, etcétera, etcétera, que era un gran grupo de historiadores comunistas británicos, van a romper y surgen dos grandes agrupamientos intelectuales. Surge una revista que llamaba... hay una revista que se llama... The New Razoner era una revista, ahora se me han venido los nombres. The New Razoner era una y la otra era Universities and Left Review. Ambas revistas de intelectuales británicos ligados al Partido Comunista con una posición más crítica. Bueno, esas dos revistas rompen, finalmente, digamos, pasan de ser una tendencia, si se quiere, el Partido Comunista a ser un grupo independiente, rompen y fundan otra, se juntan, The New Razoner y University and Left Review, y fundan otra revista que se llama The New Left Review, que ustedes la habrán escuchado nombrar mucho, que es una revista que todavía sigue saliendo. Bueno, la New Left Review, primera generación, va a estar William, Thompson, Stuart Hall y otros. Stuart Hall es muy interesante porque es uno de los primeros, Tariq Ali, digamos, toda una serie de pensadores en los cuales, de los primeros, por ejemplo, Stuart Hall es un crítico literario de origen negro, de origen jamaiquino, viviendo en Gran Bretaña. Entonces de ahí también surgen después los estudios, o sea, se mezclan los estudios postcoloniales. Bueno, hay toda una serie de influencias que empiezan a surgir. Repito, estudiantes universitarios, algunos venidos de los liberales que se hacen comunistas, otros viendo de la clase obrera que ingresa al sistema universitario, producto de la situación de la expansión del sistema universitario, de la cual nos hablaba Wallerstein. Resultado, rompen con el Partido Comunista y fundan este espacio. Y durante todos los 50 va a ser una disputa acerca de qué hacer con ese espacio, de decidir hacer un espacio de más intelectualidad, digamos, una especie... Acá, en Argentina, en un proceso que no tiene... tampoco, digamos, se puede hacer un paralelismo, pero hay un proceso similar, que es todo, por ejemplo, el grupo de la revista Punto de Vista, o sea, toda una serie, digamos, de grupos de revistas, de fracciones del Partido Comunista, todo el grupo justamente de Pancho Aricó, de Pasado Presente, no, punto de vista, creo que digo bien, pero sobre todo de Pasado y Presente, de la revista Pasado y Presente, que rompen, digamos, con el comunismo y empiezan a hacer una reflexión acerca del socialismo nacional, qué hacer con el socialismo, qué hacer con el peronismo, etcétera, etcétera. O sea, hay también toda una inteligencia, un proceso, digamos, de asimilación del marxismo, de qué hacer con las tradiciones políticas, etcétera. Bueno, en Inglaterra también la gran pregunta que se quiere hacer esta revista es, bueno, cómo hacer para que surja una tradición socialista británica intelectual, una tradición marxista británica, ¿no? Autónoma en el sentido, digamos, una tradición social. ¿Cómo hacer el socialismo en Gran Bretaña, siendo que era un país imperialista, siendo que era un país, digamos, que había salido triunfador de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo había perdido su situación hegemónica en el concierto internacional, porque digamos, de hecho, gana la Segunda Guerra Mundial, pero la gana con Estados Unidos como aliado, por lo cual el podio digamos, del imperialismo mundial lo tiene que ocupar Estados Unidos. Gran Bretaña es toda la primera mitad del siglo XX, es la gran, si se quiere, fase de decadencia del imperialismo británico, hasta que ese lugar lo ocupa Estados Unidos. Bueno, entonces la discusión hacia adentro del grupo digamos, de intelectuales de izquierda, ingleses y británicos, era, bueno, ¿qué hacer? ¿Dirigirse hacia una corriente más de tipo intelectual o dirigirse más hacia una corriente política? Inclusive fundan unos clubes socialistas que más o menos le va bien,
es muy interesante porque ellos empalman con todo el proceso, digamos, del surgimiento de una cultura juvenil contestataria. Los Beatles son de los primeros años de los 60, es decir, todo el surgimiento del rock, de la cultura pop, etcétera, etcétera, va a ser parte de este proceso. Entonces, bueno, ahí están cruzados o metidos en este proceso y se termina imponiendo el ala de que quería ser una corriente más intelectual y no tal política, que es el ala de Anderson. Anderson era como un joven, digamos, entre comillas, dentro de todo viejo, y logran dar como una especie de golpe de estado y sacan a la vieja generación e imponen la nueva generación. Eso después también lo van a ver, si ustedes leyeron los textos complementarios de la unidad 2 del debate Thompson-Anderson, ahí van a encontrar que quedó como complemento ese debate, lo sacó Pablo, no está más como obligatorio. Ahí van a encontrar como una polémica muy agria entre Anderson y Thompson, que también un poco refleja de manera distorsionada estas rencillas del orden de lo político, ¿no? Bueno, este es el contexto en el cual Anderson también está haciendo su historia del marxismo para intervenir en ese debate. ¿Qué pasa? En el libro no aparece eso. Entonces, ahí es cuando uno tiene que desconfiar de los contextos. Cuando un libro, siempre, o sea, por eso uno tiene siempre estar abierto a la reinterpretación, inclusive tener una mirada no de los datos de lo que dice un texto, sino una mirada sobre cuál es el relato que está construyendo el texto. Porque lo que está haciendo básicamente ese texto es construir un contexto para plantear la lectura que hace del marxismo Anderson y decir, bueno, acá hubo una tradición clásica, hay una tradición clásica, que ahora la vamos a revisar. Después hubo una tradición occidental, lo que él llama el marxismo occidental, que es una palabra una categoría que él toma de Maurice Merleau-Ponty, que escribe un libro en la década del 60, principios de los 70, escribe un libro, no me acuerdo la fecha exacta, que se llama El marxismo occidental, un libro de francés de Maurice Merleau-Ponty. Él se apropia de esta categoría de marxismo occidental y después dice, va a haber otra tradición, y después hay una pregunta, dice, bueno, ¿y hacia dónde? ¿No? La tercer capítulo, que ustedes no lo tienen, pero lo pueden leer, dice, bueno, ¿qué hacemos? O cómo sigue la discusión. Y en ese tercer capítulo, que acá no está, es donde él como que va a decir, bueno, habría una posibilidad de reconstruir esta unidad entre teoría y práctica. Porque lo que a él le está preocupando centralmente es, digamos, también revisando su propio pasado, ¿no? Este pasado que yo le decía, de ir más hacia la teoría, está revisando el pasado y decir, bueno, cómo efectivamente la segunda mitad del siglo XX ofreció la mayor amplitud, la mayor sofisticación, la mayor calificación de elaboración de teoría marxista, pero al mismo tiempo nunca antes estuvo tan divorciado el marxismo de la práctica política. ¿No? Entonces eso es lo que a él le incomoda, digamos, eso es lo que está incomodando. ¿Por qué le incomoda? Por esto, todo lo que yo decía antes, digamos, por dónde viene él y toda la preocupación que tiene él. Pero lo que le incomoda es decir, bueno, ¿cómo articular una unidad? ¿Cómo restaurar, si se quiere? La pregunta es cómo restaurar la unidad entre teoría y práctica. Cuando yo digo de teoría y práctica, digo la unidad entre la reflexión teórica o la investigación científica, si se quiere, entre la investigación teórico-empírica y la práctica política. Cuando está hablando de práctica, Anderson está hablando de práctica política, ¿no? Entonces esa es la pregunta que a él le incomoda, y para poder responder esta pregunta él va a reconstruir toda la tradición del marxismo, va a hacer una evaluación de la tradición del marxismo, todos los primeros años de la New Left Review, o no todos los primeros años, pero tanto la New Left Review como la editorial New Left Book, que era la otra editorial, se van a encargar de sacar y de publicar muchos autores, de publicar muchos de los textos de la tradición clásica, tanto de autores, digamos, o de textos marxistas clásicos que eran menos conocidos o que no estaban publicados, como también de textos más de textos, digamos, de la tradición del marxismo occidental. Bueno, voy a parar acá la grabación, así hago cuestiones cortitas.